Muy bien, 6 de la mañana, 20 minutos. Última semana de esta cuarentena obligatoria. Semana decisiva para saber qué sectores van a comenzar a trabajar luego del 27 de abril. La clave es que haya control eficaz sobre la pandemia para así poder regresar a los trabajos. Ismael Medina, buenos días. Hola, buenos días. Esta semana es clave para definir qué sectores comenzarían labores una vez termine la cuarentena. Una situación que solo se podrá adelantar cuando esté claro que se puede mantener el control sobre el crecimiento de la pandemia. El objetivo primero es reducir el número de casos de aislamiento obligatorio, fortalecer el sistema de salud y luego enfocarse en la reapertura y recuperación del aparato productivo. Pero un requisito para esa reapertura gradual es establecer los protocolos sanitarios y de distanciamiento necesarios para operar sin riesgos. Como ya se ha dicho, los sectores de salud, agropecuario y los servicios públicos que han seguido sus labores se mantendrán en ese propósito, aunque se sigue analizando esquemas que se traduzcan en mayor protección para quienes están trabajando. Un sector que será clave es el de la construcción. Ya los gremios del sector y el gobierno buscan alternativas para lograr que vaya comenzando sus labores con máxima seguridad para quienes laboran en los diferentes proyectos. Las obras de infraestructura serán fundamentales para dinamizar el empleo tan golpeado en este momento. También se analizan cambios de transporte, manufacturas, principalmente muchas de aquellas que se necesitan como uniformes o elementos que ayuden a la prevención, alimentos, elementos de aseo, sector minero energético y agroindustria. Algo que tiene claro el gobierno es que esos renglones de la producción que representan un riesgo tanto para sus trabajadores como sus clientes definitivamente deberán esperar un poco más para reiniciar labores. Primero, la salud. Red Más Noticias. Ismael, muchísimas gracias. 6 de la mañana, 22 minutos. Hora de saludar, como siempre, a nuestra compañera Paula García. Buenos días. ¿Cómo le fue en este fin de semana? Yo creo que se nos hizo cortico. Empieza uno a volverse como más ansioso, más expectante de qué va a pasar luego de que finalice esta semana. El hecho es que usted desde casa, yo aquí en el set, pero estamos informando, continuamos trabajando. Paula, buenos días. Jenner, muy buenos días, qué gusto saludarlo a usted, a todos los televidentes en este comienzo de semana. Pues le cuento, tuve un fin de semana tranquilo, como ha sido como todos los últimos días, muy encerrada en mi casa, pero usted tiene razón, ¿sabe? Como uno ya está contando en los días que faltan para que se levante ese aislamiento total, que ojo, no sabemos todavía qué tan restrictivo va a seguir siendo para algunas personas y para algunos sectores, pues uno se empieza a ponerse un poco ansioso, ¿no? A soñar un poco con volver a la normalidad de la vida, pero creo que tenemos que seguir teniendo calma, disciplina y mucha responsabilidad, porque de seguro esto no va a ser así como lo estamos soñando con el deseo a partir del 27 de abril. Vamos a seguir con una vida distinta por un buen tiempo más y sobre eso hay que tener conciencia. Pero mire, Jenner, hablamos a esta hora, pues como siempre, de lo que pasa en el país. Seguimos nosotros como pasando lista a esos diferentes sectores, a esas diferentes facetas de la vida que por cuenta de esta emergencia sanitaria, pues han tenido seguramente que modificar todos los procesos sobre los cuales se venían moviendo los cronogramas, pero queremos saber pues cómo van las cosas. Por eso nuestro primer invitado a esta hora de la mañana es el doctor Emilio Archila, el alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación, para que nos cuente un poquito qué está pasando justamente con esa parte de la vida, con la implementación de los acuerdos de paz. Doctor Emilio Archila, muy buenos días, como siempre, gracias por atendernos. Paula, muchísimas gracias a usted por su interés y una feliz semana para todos en la mesa. Bueno, doctor Archila, ¿cómo va este tema de la implementación de esos procesos que se estaban en desarrollo? ¿Cómo están haciendo para que las limitaciones pues que trae consigo el tema del confinamiento y la cuarentena no sean traumáticas, para que se desarrollen en el terreno esos trabajos, pero también para que se les pueda hacer monitoreo y seguimiento? Pues Paula, nosotros obviamente hemos tomado muy en serio las instrucciones del presidente de que los temas de seguridad, la salud, la vida de los colombianos es lo prioritario durante este tiempo, pero hemos hecho todo lo que se necesita para que ninguno de los frentes de la implementación de los acuerdos tenga unas demoras más allá de lo que sea lo mínimo necesario para poder hacerlo con protección. Hemos identificado cuáles son las poblaciones más vulnerables de la implementación
y por eso para cada una de esas poblaciones tenemos medidas especiales. Eso ha sido particularmente cierto en lo que tiene que ver con las víctimas, a quienes les hemos mantenido las ayudas humanitarias, hemos hecho mutaciones a apoyos en especie, en la forma de mercados, en los sitios en donde ha sido necesario. Identificamos con las personas que están en proceso de sustitución voluntaria de coca, con el Banco Agrario para poder seguir haciendo los pagos, para poder hacerles las entregas de los insumos de sus huertas caseras y sus proyectos productivos. Obviamente no como lo hacíamos antes, que era como una pequeña fiesta en donde se reunían todas las familias de cada una de las veredas, sino que lo estamos haciendo en pequeños grupos para que no vayan a tener ninguna afectación. Con los excombatientes hicimos lo que se necesitaba para que a la totalidad de ellos, los 13.000 excombatientes que están en proceso de reincorporación, sigan recibiendo la asistencia financiera que el gobierno del presidente Iván Duque les garantizó por todo el tiempo que estén en su proceso de reincorporación. Hemos logrado que más del 85% de ellos estén en el sistema colombiano de salud, así que tienen, Paula, por ponerlo de alguna manera gráfica, el mismo nivel de protección que tenemos usted y yo. También para los casi 3.000 que están en los 24 antiguos espacios territoriales, allá tomamos medidas especiales mucho más robustas, limitando la entrada y salida de personas, hablando con las embajadas de los países para que no tengan visitas en estos tiempos. Hicimos cursos de capacitación de autohigiene para que sepan cómo lavarse, etcétera. Compramos 6.800 kits de higiene y los desplazamos allá. Y tenemos unos contactos con las secretarías de salud de los departamentos y secretarías de salud de los municipios para que si se presenta algún síntoma podamos reaccionar de manera inmediata. Sí. En lo que hace a los planes de desarrollo con enfoque territorial, los planes de los 170 municipios más afectados por la violencia y la pobreza, no hemos podido tener las reuniones institucionales en que van todas las entidades del orden nacional, están también presentes la cooperación internacional, todos los alcaldes y los gobernadores, pero las hemos continuado haciendo de manera virtual. Este viernes tuvimos el PEDET de la Macarena y Guaviare con 12 municipios. El sábado hicimos la correspondiente al sur de Córdoba para 5 municipios. Habla, entre una y otra estuvieron presentes 450 servidores públicos, todos coordinando sus acciones para seguir sacando adelante nuestros municipios PEDET. Doctora Chila, buenos días. ¿Podemos dar un parte de tranquilidad de que todos estos recursos destinados a la implementación de los acuerdos de paz, inclusive estos recursos que le pueden llegar a los mandatarios locales a través de los OCAD, a pesar de la crisis del coronavirus, están garantizados? Pues, digamos, el país ha visto el juicio, la seriedad con la que la administración del presidente Duque hemos venido trabajando en ese sentido. Una de las principales fuentes para poder cumplirle a esas comunidades, como usted lo menciona, es el OCAD Paz. Ahí se administra el 7% de las regalías y está destinado a cumplir con las 32.000 iniciativas que nos identificaron las comunidades en los PEDET, en los planes de desarrollo con enfoque territorial. Esta semana, el jueves, tuvimos sesión del OCAD Paz, lo hicimos virtual con los representantes de los alcaldes, los gobernadores, Planeación Nacional que ejerce la Secretaría Técnica y la presidencia por parte de la consejería donde yo trabajo, y la aprobación que dimos implicó que llegamos a 2 billones de pesos de recursos aprobados para cumplirle a las comunidades. Esos no han sido tocados de ninguna manera, no han sido desviados, su orientación no ha cambiado y tampoco ha cambiado la orientación del
instrumento de obras por impuestos con el que también apoyamos a las comunidades. Doctor Archila, esos proyectos productivos de los excombatientes que ya estaban andando, que ya se estaban comercializando, ¿han encontrado en medio de esta cuarentena y de esta coyuntura como otros canales de comercialización para que sigan fluyendo de una manera exitosa? No sé, por ejemplo, ¿han recibido apoyo para que se trasladen a un comercio online o algo así? Esa es una área muy bonita en la que hemos trabajado bastante. Cuando llegamos a la administración, digamos, solamente había 2 proyectos productivos que habían sido aprobados y tenían serias dificultades. Uno de esos era de maíz y tenía serias dificultades de comercialización. Entonces, lo que hice fue hablar con la gente de Impulsa. Impulsa, para los oyentes, es la entidad del gobierno que apoya a los empresarios, todos los empresarios del país, los de la economía naranja, los de turismo, etcétera. Es como el top del top. Y tenemos un convenio entre Impulsa y la Agencia Nacional de Reincorporación. Uno de los requisitos que tenemos para los casi 50 proyectos productivos colectivos es que para poder aprobarlos en el Consejo Nacional de Reincorporación deben tener una carta de intención de alguien, una empresa o varias empresas que aseguren que van a comprar la totalidad o casi la totalidad de la producción de que se trate. Tan pronto inició restricciones derivadas de la pandemia, iniciamos recorridos para verificar que quienes habían tenido esos compromisos efectivamente estuvieran cumpliendo y honrando su palabra. En algunos pocos casos en que hemos descubierto que no está pudiendo ser, estamos obrando en línea con lo que usted menciona, apoyando para que entren principalmente en nuestras zonas. Sí hay algunos que están utilizando online, pero principalmente los hemos estado apoyando para que entren dentro de los procesos de compras locales, que para las regiones en donde se ubican normalmente es un poco más asequible que los deliveries u otros más sofisticados. Sí. Doctora Archila, yo quisiera que profundizáramos un poco más acá en Red Más Noticias sobre estos programas de desarrollo con enfoque territorial. Más de 170 municipios que fueron priorizados por el conflicto armado. ¿Cómo están esas regiones en el país? Estamos hablando de las zonas más vulnerables. Hemos tenido una estrategia dirigida por parte del Ministerio de Salud, que es básicamente tratar de contener para que la pandemia no se dirija hacia esas regiones. Eso ha permitido que el número de casos sea proporcionalmente mucho más bajo que en las zonas urbanas. Y al mismo tiempo estamos tratando de incluirlos y los estamos incluyendo dentro de las planeaciones que se tienen para que si se presentan muchos más casos puedan reaccionar, pero obviamente son de las regiones a las cuales hay que pararles más atención. Doctor Archila, usted ahora nos comentaba acerca de la pedagogía que se hizo en estos territorios PEDET para que se cumplan los protocolos, se conozcan y por supuesto se apliquen los protocolos para evitar contagios de coronavirus. ¿Están ustedes también monitoreando que sí se estén cumpliendo, que la gente esté usando tapabocas, que esté cumpliendo con el confinamiento? Sí, esta es una labor en la que estamos trabajando todos. Tenemos los municipios PEDET, los 170 municipios, pues esa es un área gigantesca, se trata de casi la tercera parte del país y 6,5 millones de colombianos. Allá trabajamos, en la manera como lo describí, liderados por el Ministerio de Salud. En lo que corresponde a los 24 antiguos espacios territoriales, estos son donde se ubican
mal contados todavía unos 3.000 excombatientes. Allá, por lo menos hasta ayer, no habíamos tenido ningún síntoma de contagio, afortunadamente. Nosotros tenemos regionales de la Agencia de Reincorporación que trabajan con los líderes locales. Durante esta semana yo también estuve en sesiones virtuales con por lo menos 3 de los grupos de líderes de esos espacios territoriales. Estas son unas sesiones bien largas porque le dedicamos el tiempo necesario a mirar todas las necesidades en materia de salud, en materia de infraestructura, de proyectos productivos, de desarrollo social, etcétera. Y obviamente uno de los temas a los cuales le pusimos mucha atención es qué tan juiciosos están siendo en su autocuidado. Los líderes de los espacios territoriales son personas, digamos, en términos generales, absolutamente comprometidos con su proceso y con su gente. Entonces, esa auditoría también la estamos haciendo bien cuidadosamente. Doctor Archila, otro tema importantísimo es que lastimosamente, a pesar de los esfuerzos, pues hay sectores, hay regiones que siguen sufriendo por el rebrote de grupos armados ilegales, por la violencia. ¿Cómo estamos ayudando también a esa población que se ve afectada en estas regiones, muertes de líderes sociales, situación en Tumaco, en fin? Bueno, dentro de las múltiples agencias del Estado y responsables, la Oficina de Estabilización y Consolidación, yo me ocupo de coordinar la protección de quienes son líderes del proceso de sustitución de coca y de los excombatientes. Durante este tiempo hemos seguido trabajando en todos los frentes y el de seguridad es uno de esos. Recordemos que desde hace como unos tal vez 7 meses, el presidente pidió que hubiera una articulación entre las 10 entidades que tienen responsabilidad de la seguridad de excombatientes. Esto quiere decir el Ejército, el Cuerpo de Élite de la Policía, la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, las agencias de inteligencia. Esas no hemos no hemos dejado de trabajar y al contrario ha habido más trabajo. Hemos tenido 2 sesiones virtuales de las mesas técnicas durante este tiempo. Durante este tiempo que ha durado la pandemia, hemos tenido acciones efectivas para dar de baja y capturar a personas tan insignes de los criminales que han afectado a nuestros combatientes como Juan Alberto Aregui Jiménez. Ese era el que se hacía llamar alias el Contador, precisamente en la zona de Tumaco, donde usted me mencionaba. Sí. También se acuerdan que les hice publicidad de que hicimos captura de alias Azul, que era el segundo jefe del GAO 48 de la disidencia. Con él cayeron 11 más de esos criminales. Durante este mismo tiempo tuvimos una amenaza en la zona de La Blanquita, que allá con la coordinación, con el seguimiento inclusive de la viceministra de Defensa, logramos poder sacar de esa área tan complicada a 7 de los excombatientes que estaban siendo amenazados y sus familias. Así que pues es un tema delicado, es un tema en el que no solo los excombatientes, sino los combatientes, el gobierno, el partido FARC, la sociedad, tenemos que estar de este lado, del lado bueno, y entender que a los que tenemos que combatir y atacar y apresar es a los narcotraficantes, que son los responsables de más del 75% de los ataques contra excombatientes. Claro que sí, pues es el doctor Emilio Archila, alto consejero presidencial para la estabilización y la consolidación. Doctor Archila, gracias por atendernos en Red Más Noticias, muy atentos a esta implementación. Un feliz día para usted.
Al contrario, ustedes son realmente muy amables. Muchas gracias por seguir interesados en este tema, aún con las dificultades que nos da la pandemia. Una feliz semana.